hermanos, es un gusto poder compartir con ustedes esta conferencia del libro de Daniel. Es un privilegio siempre estudiar la palabra de Dios juntos. ¿Y qué te parece si iniciamos con una oración y cantamos un canto de adoración a nuestro Dios? Señor, te damos muchas gracias porque tú eres maravilloso, eres hermoso y grande, Señor. Tú eres nuestro Rey, nuestro Señor, y a ti damos la gloria y el honor, Señor. Tu misericordia es para siempre y tu amor por todas las generaciones. A ti sea la gloria, Señor. A mi Rey y mi Señor sea la gloria y el honor. Su misericordia para siempre es, y su amor por generaciones. A mi Rey y mi Señor ofrezco hoy adoración. Su misericordia para siempre es, y su amor por generaciones. Y por eso a Él cantaré, a el Santo de Israel, porque Él es mi Dios, mi Salvador, es Jesús. Es Jesús. A mi Rey y mi Señor sea la gloria y el honor. Su misericordia para siempre es, y su amor por generaciones. A mi Rey y mi Señor ofrezco hoy adoración. Su misericordia para siempre es, y su amor por generaciones. Y por eso a Él cantaré, a el Santo de Israel, porque Él es mi Dios, mi Salvador, es Jesús. Es Jesús. Y por eso a Él cantaré, a el Santo de Israel, porque Él es mi Dios, mi Salvador, es Jesús. Es Jesús. Es Jesús. Tú eres nuestro Dios,
nuestro Salvador, Señor. Te amamos con todo nuestro corazón. Vamos a continuar con nuestro estudio del libro de Daniel. Estamos en el capítulo 2, versículos del 1 al 16, en un tema titulado El sueño de Nabucodonosor. Vamos a leer Daniel 2, del 1 al 16. Dice así la palabra de Dios. En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicasen sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey. El rey les dijo: he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea. Rey, para siempre vive. Di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. Respondió el rey y dijo a los caldeos: el asunto lo olvidé. Si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos y vuestras casas serán convertidas en muladares. Y si me mostrareis el sueño y su interpretación, recibiréis de mí dones y favores y gran honra. Decidme pues el sueño y su interpretación. Respondieron por segunda vez y dijeron: diga el rey el sueño a sus siervos y le mostraremos la interpretación. El rey respondió y dijo: yo conozco ciertamente que vosotros ponéis dilaciones, porque veis que el asunto se me ha ido. Si no me mostráis el sueño, una sola sentencia hay para vosotros. Ciertamente preparáis respuesta mentirosa y perversa que decir delante de mí. Entre tanto que pasa el tiempo, decidme pues el sueño para que yo sepa que me podéis dar su interpretación. Versículo 10. Los caldeos respondieron delante del rey y dijeron: no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo, porque el asunto que el rey demanda es difícil y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses, cuya morada no es con la carne. Por esto el rey, con ira y con gran enojo, mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia. Y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte, y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. Entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Habló y dijo a Arioc, capitán del rey: ¿cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Arioc hizo saber a Daniel lo que había, y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría la interpretación al rey. Amados hermanos, este capítulo es uno de los más asombrosos de todas las sagradas escrituras, porque en él se revela el plan de Dios para los gobiernos gentiles del mundo y también para la nación de Israel hasta el tiempo de la segunda venida del Mesías, de nuestro Señor Jesucristo. En ninguna otra parte de las Sagradas Escrituras, salvo en el capítulo 2 y el capítulo 7 de Daniel, se muestra tan claramente el plan profético de Dios para el mundo entero. Es digno de admiración el hecho de que a Daniel se le revelara el curso de los gobiernos gentiles, lo que Cristo llamó el tiempo de los gentiles en el Evangelio de Lucas capítulo 21, verso 24. Así como los sucesos cronológicos y proféticos de la nación de Israel desde los tiempos de la reconstrucción de Jerusalén hasta los tiempos de la segunda venida de Cristo están revelados en el libro del profeta Daniel claramente.
Ahora bien, existen dos posibles interpretaciones del capítulo 2 y de todo el libro de Daniel. La primera posible interpretación es la de aquellos que aseguran que este libro fue escrito en el siglo II antes de Cristo, más o menos en el año 200 al 220, quizá un poco antes de esto, antes de Cristo. Entonces, ellos alegan que el libro es un fraude, porque su autor estaría registrando los hechos históricos ya ocurridos en el pasado, los imperios que ya habían pasado. Simplemente el autor los está registrando haciéndose pasar por un profeta o por un falso profeta. Si esta primera interpretación es la correcta, hermanos, entonces no vale la pena seguir estudiando el libro de Daniel, quedaría relegado como un libro histórico de un profeta falso que quiso tomarnos el pelo a todos los que lo leyéramos en el futuro, y su interpretación no tendría ya ningún sentido seguir con esta clase. Pero la segunda interpretación es la que afirma que el libro fue escrito en el siglo VI antes de Cristo, alrededor del año 600, 605, 606 antes de Cristo, por el profeta judío Daniel. Los teólogos más estudiosos han asegurado que si esto es cierto, el libro de Daniel es entonces la palabra de Dios, ya que contiene revelaciones extraordinarias que el Señor le dio a Daniel acerca de los imperios que vendrían hacia el futuro conquistando el Medio Oriente, hasta los tiempos en los que el Señor Jesucristo aparecería, sería crucificado, y aún más allá de los tiempos de la muerte y resurrección de Jesucristo hasta su segunda venida. Si esta segunda interpretación es la correcta, hermanos, entonces nos estamos enfrentando a un libro sobrenatural que no pudo haber escrito ninguna mente humana, por más brillante que fuese, y estamos confirmando que todo el libro de Daniel, junto con los demás 65 libros de las Escrituras, son la palabra inspirada de parte de Dios. Nosotros, desde luego, estamos confiados y seguros que esta segunda interpretación es la correcta, porque el mismo Señor Jesucristo habló en Mateo 24 acerca del profeta Daniel y lo validó como un profeta autorizado de parte de Dios. Vamos a estudiar a continuación, porque desde luego vale la pena estudiar todo el libro, los hechos históricos que ocurrieron en los primeros 16 versículos del capítulo 2. Y el primer hecho histórico es el sueño perturbador que tuvo Nabucodonosor. Vean el versículo 1, por favor, Daniel 2:1, dice: en el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Cuando Daniel y sus compañeros terminaron su periodo de 3 años de preparación en la Universidad de Babilonia, fue justamente el tiempo cuando Nabucodonosor se encontraba en su segundo año de reinado, como dice el verso 1, en el segundo año del reinado de Nabucodonosor. E inmediatamente aquí se nos viene una pregunta a la mente. ¿Cómo es posible que Daniel hubiera terminado ya con sus compañeros los 3 años de universidad en Babilonia y que al mismo tiempo Nabucodonosor llevara solamente 2 años de reinado? Aquí hay una aparente contradicción en la Biblia, pero en realidad, si investigamos un poco, no hay ninguna contradicción. Permítanme explicarles. La respuesta a esta aparente contradicción es sencilla, porque en Babilonia el primer año de un rey no se contaba, sino que era a partir del segundo año cuando comenzaba la cuenta. De esta manera, el año 0 del reinado de Nabucodonosor inició, de acuerdo a los libros de historia antigua, el 7 de septiembre del año 605 a.C. y terminó el 1 de abril del año 604 a.C. Ahora bien, ese fue el año 0. El primer año del reinado de Nabucodonosor inició el 2 de abril del 604, terminó el 21 de marzo del 603 a.C. Y su segundo año, que en realidad hubiese sido el tercero, fue del 22 de marzo del 603 al 9 de abril del 602. Los eventos de este capítulo 2 de Daniel ocurrieron al final de la preparación de Daniel y sus compañeros, después de los 3 años de universidad, que concuerdan perfectamente con el segundo año del reinado de Nabucodonosor. Conforme a la cuenta de los babilonios, hubiese sido el tercer año, es decir, Daniel llegó a Babilonia exactamente cuando Nabucodonosor fue
coronado como rey. Hay otra evidencia que confirma esta fecha. De acuerdo al historiador judío Flavio Josefo, en su libro Antigüedades, capítulo 10, sección 3, él confirma que los sueños de Nabucodonosor ocurrieron 2 años después de la destrucción de Egipto. Recuerden que el ejército babilónico había invadido a los egipcios y hubo una batalla sangrienta llamada la batalla de Carquemis. Justo en el año 605 ocurrió esta batalla de Carquemis, en la cual Babilonia conquistó Egipto, justo antes de los eventos que estamos describiendo aquí en el capítulo 1 y en el capítulo 2 de Daniel. De hecho, esta conquista fue una conquista brutal de parte de Nabucodonosor a la tierra de Egipto y al poblado de Carquemis, o la región de Carquemis. Las crónicas babilónicas describen esta batalla como una aniquilación total del ejército egipcio. En el libro Assyrian and Babylonian Chronicles de 1970, el autor Grayson dice lo siguiente acerca de esta batalla. Escuchen: Nabucodonosor cruzó el río para encontrarse con el ejército de Egipto que tenía su campamento en Carquemis. Allí pelearon juntos. El ejército de Egipto se retiró. Nabucodonosor los derrotó y los acabó por completo. En el distrito de Hamat, el ejército de Akkad tomó al resto del ejército egipcio que había escapado y también los terminaron de manera que ni uno solo de los hombres egipcios pudo regresar a su casa. ¿Por qué les doy estas citas, hermanos, de este libro de las crónicas asirias y babilónicas? Para que ustedes se den cuenta que las fechas de los libros de historia extra bíblicos concuerdan exactamente, perfectamente como pieza de rompecabezas con lo que nos dice la palabra de Dios en el libro del profeta Daniel. Así que las revelaciones que recibió el rey Nabucodonosor en sueños y la interpretación de este sueño ocurriría aproximadamente 2 años después de la batalla de Carquemis. Esa batalla fue alrededor del año 605, de manera que el sueño de Nabucodonosor debió haber ocurrido alrededor del 603 o 602. Vamos a poner una tabla cronológica, hermanos, para que ustedes tengan una idea acerca de este segundo año que menciona el versículo 1 de Nabucodonosor. Y en esta tabla cronológica vamos a ver las fechas aproximadas de estos acontecimientos. La victoria de Babilonia sobre Egipto en Carquemis ocurrió entre mayo y junio del año 605 a.C. Jerusalén se rindió ante Nabucodonosor y Daniel y sus compañeros fueron llevados cautivos a Babilonia entre junio y agosto con esa exactitud del año 605. Con esa exactitud podemos hablar de estos acontecimientos. Nabucodonosor, general del ejército, fue coronado rey de Babilonia después de la muerte de su padre Nabopolassar el 7 de septiembre del año 605. Esta fecha la tenemos exacta de acuerdo a las crónicas asirias y babilónicas y otros libros de historia antigua. De manera que el año primero de la ascensión al trono del rey Nabucodonosor y el primer año del entrenamiento de Daniel y sus compañeros fueron del 7 de septiembre del 605 al 1 de abril del 604. Este primer año, recuerden que no se tomaba, era como el año 0 del rey. Al siguiente año fue el primer año del reinado de Nabucodonosor y el segundo año del entrenamiento de Daniel y sus compañeros. Este año fue del 2 de abril del 604 al 21 de marzo del 603. Y esto nos lleva a la fecha exacta cuando Nabucodonosor estaba en su segundo año, Daniel 2, versículo 1, y esto concuerda con el tercer año del entrenamiento de Daniel y sus compañeros al final de su universidad, y este fue el año de los sueños de Nabucodonosor. ¿A qué año me refiero? Del 22 de marzo del 603 al 9 de abril del 602 a.C. fue sin duda alguna cuando Nabucodonosor tuvo estos sueños. Espero que estén asombrados en este momento de la conferencia, tal como yo lo estoy, al ver la exactitud de las fechas y la cronología tan perfecta que podemos comparar entre los libros de historia y la palabra de Dios. La palabra de Dios es verdad. Daniel no vivió en el siglo II, damas y caballeros, antes de Cristo. Daniel es un profeta del siglo VI antes de Cristo. Regreso a Daniel 2, versículo 1, después de haber explicado esta frase en el segundo año del reinado de Nabucodonosor.
El verso 1 continúa diciendo: tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Esta palabra perturbar, que aparece ahí en el versículo 1, una palabra muy interesante, la palabra hebrea pawam, puede referirse a clavar un arma violentamente en alguna parte del cuerpo. Eso quiere decir que el rey sin duda se encontraba perturbado en su ser interior por este sueño. Estaba muy perturbado, muy angustiado Nabucodonosor por el sueño que había tenido, de manera que no pudo conciliar el sueño más, tuvo noches de insomnio. ¿Y por qué razón Nabucodonosor tuvo este sueño, hermanos? Bueno, porque él le había pedido a Dios poder ver el futuro, poder saber qué venía en el futuro. Vean Daniel 2, versículo 28. Daniel 2:28 dice: pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. En otras palabras, Nabucodonosor quería saber lo que venía en el futuro, para saber lo que había de ser en lo porvenir. Esa era su petición, y por esa razón ese sueño no vino de Marduk ni de Ishtar. Ese sueño vino de parte del Dios Todopoderoso, del Dios de Israel, dándole un sueño a un rey pagano para revelar su voluntad a través de un profeta judío que interpretaría el sueño del rey pagano Nabucodonosor. Esto no es extraño en la Biblia, ya que Dios decidió revelarse en sueños a gobernantes gentiles, como el caso de Abimelec, allá en Génesis capítulo 20, y al mismísimo faraón egipcio en Génesis 41, quienes tuvieron revelaciones en sueño de parte de Dios. Esta revelación, pues, que tuvo el rey Nabucodonosor, este sueño, vino de parte del Dios de Israel. Vamos a estudiar ahora el versículo 2 y 3. En segundo lugar, la convocatoria a los sabios. Vean el versículo 2 y 3. Dice así: hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicasen sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey. Y el rey les dijo: he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Ante la confusión en la que se encontraba envuelto Nabucodonosor, hizo llamar a toda clase de magos, astrólogos, encantadores y caldeos. Vamos a explicar esto. Un mago o astrólogo proviene del hebreo ertom. Ertom era un adivinador alguien que practicaba la adivinación, que se valía de la astrología para validar sus predicciones. Un adivino. Ahora bien, un encantador, esta palabra proviene del hebreo ashap, con acento en la A, ashap, se refiere a un practicante de la necromancia, es decir, la invocación a los muertos para predecir el futuro. Un encantador además practicaba conjuros, encantamientos, exorcismos. Y un caldeo, como se menciona ahí en el versículo 2, Kasdim en el hebreo, Kasdim, era simplemente un sabio de Babilonia, practicante de la astrología o de las ciencias ocultas. Todos estos personajes, los más renombrados magos, astrólogos, encantadores y caldeos, fueron convocados por el rey Nabucodonosor para que le explicaran su sueño. Nabucodonosor quería probarlos, quería saber si verdaderamente tenían poderes sobrenaturales, poderes ocultos para poder interpretar su sueño. Ahora, voy a abrir un pequeño paréntesis porque es importante señalar aquí que la Biblia prohíbe al menos 12 prácticas del ocultismo. Las voy a enumerar muy rápidamente. La Biblia prohíbe los encantamientos o prácticas de las artes mágicas. La Biblia prohíbe la brujería o la práctica de hablar con espíritus inmundos o comunicarnos con espíritus inmundos. La Biblia prohíbe la magia negra o la hechicería. La Biblia prohíbe a los videntes, estas personas que son médiums, que van a traer el espíritu de algún fallecido, de algún muerto.
La Biblia prohíbe, en quinto lugar, la lectura de mano o de la fortuna o espíritus de adivinación. Todas estas personas que se dedican a la lectura de mano, del tarot, de las cartas, no provienen de Dios, provienen del enemigo. La Biblia prohíbe terminantemente la hechicería, la necromancia o adivinación por medio de la comunicación con los muertos. La Biblia prohíbe terminantemente hablar con los muertos. Esto incluye hablar con santos o vírgenes, como anuncia la Iglesia romana, que se puede comunicar las personas con santos o con vírgenes. Esto es brujería, es hechicería, es necromancia. Tenemos prohibido invocar o hablar con los muertos. La Biblia prohíbe la magia de todo tipo o cualquier arte supuesta sobrenatural, la magia blanca, la magia negra, el vudú, todas estas prácticas son prácticas ocultas. La Biblia también prohíbe los amuletos. Si tú tienes un amuleto en tu automóvil o guardas un amuleto en tu cartera, la foto de un santo en tu cartera o en tu cuarto, debes deshacerte de eso. Eso es maldición para tu vida, para tu casa y para tu familia. La Biblia prohíbe los amuletos. La Biblia prohíbe el pronóstico del futuro por medio de profecías no bíblicas, de horóscopos, de señales, de milagros. Esto está prohibido en la Biblia. La Biblia también prohíbe la observación de los tiempos o eras como un instrumento para hacer pronósticos, el movimiento de los astros. Júpiter se alineó con la Luna y con Saturno y entonces en tu vida va a venir tal o cual cosa. Esto no viene de Dios, esto no viene de Dios, viene de Satanás. Y la Biblia prohíbe, en último lugar, la astrología y la observación de las estrellas para adivinación. Todas estas prácticas están prohibidas en el Antiguo Testamento, también están prohibidas en el Nuevo Testamento, están prohibidas actualmente por Dios, porque todas estas prácticas que acabo de enumerar tienen que ver con la actividad satánica, diabólica, de demonios, con el reino de las tinieblas. Amados hermanos, si tú practicaste cualquiera de estas cosas que acabo de enumerar, si te leyeron la mano, si practicaste hechicería, si tienes amuletos, si leías el horóscopo, etcétera, etcétera, tú debes arrepentirte de estas cosas si todavía no lo has hecho. Entregarle esto al Señor, confesarlo como un pecado, llorar amargamente por haber ofendido de esta manera al Señor y pedirle a nuestro Dios que te limpie con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, porque si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El pasaje más claro que prohíbe todas estas prácticas lo encontramos en Deuteronomio, capítulo 18, versículo 9 en adelante. Lo voy a leer en la versión Reina Valera 60. Dice: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Ya podemos darnos una idea de la cantidad de demonios y de influencia diabólica, demoníaca, terrible que existía en el reino de Babilonia y en el rey Nabucodonosor y sus adivinos. Vamos a avanzar en nuestro estudio al versículo 4 al 6, regresamos a Daniel 2, del 4 al 6, y vamos a ver en tercer lugar la demanda de la interpretación del sueño. La demanda de la interpretación del sueño. Daniel 2, del 4 al 6, dice: entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea. Cuidado aquí, a partir del versículo 4, la segunda sección, comienza una sección del libro de Daniel en arameo hasta el capítulo 7, verso 28. De Daniel 2, 4 hasta Daniel 7, 28, toda esta sección del libro está escrita en arameo. ¿Qué dice el verso 4? Rey para siempre vive. Es la palabra lo que le están diciendo los magos y encantadores a Nabucodonosor.
Rey para siempre vive, di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. Respondió el rey y dijo a los caldeos: el asunto lo olvidé. Si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos, y vuestras casas serán convertidas en muladares. Y si me mostrareis el sueño y su interpretación, recibiréis de mí dones y favores y gran honra. Decidme pues el sueño y su interpretación. Debemos mencionar aquí que la sección escrita en hebreo del libro de Daniel, del capítulo 1 hasta el capítulo 2, verso 4, y a partir del capítulo 7 hasta el capítulo 12, es una sección profética para Israel, por eso está en hebreo. Pero la sección que está en arameo, desde el capítulo 2, verso 4 hasta el 7, 28, está en arameo porque es una sección profética para el mundo gentil. Vamos pues a analizar el versículo 4. Vienen estos magos y encantadores y le dicen a Nabucodonosor: Rey para siempre vive. Esta era una expresión usada en la antigüedad para reconocer la majestad de un monarca, incluso para deificarlo, para elevarlo al nivel de Dios, como diciéndole: Rey Nabucodonosor, tú nunca morirás, tú vienes de los dioses. Y después de decirle estas palabras de lisonja, le hacen una propuesta. Versículo 4 dice: di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. Ya estaban un poco nerviosos aquí los brujos y le dicen a Nabucodonosor: danos por favor el sueño, dinos qué fue lo que soñaste y vamos a hacer un consejo y con mucho gusto te mostramos la interpretación. Podían haber interpretado cualquier cosa que Nabucodonosor les dijera. Sin embargo, notemos que el rey Nabucodonosor en el versículo 5 les responde y les dice a los caldeos: el asunto, lo olvidé, el asunto lo olvidé. En el arameo, porque recuerden que esta sección ya está en arameo, las palabras arameas son Miyá Asad. El asunto lo olvidé se tradujo en la versión Reina Valera o en la versión Septuaginta. Sin embargo, aquí hay un problema en la traducción, porque en los manuscritos antiguos, la construcción en arameo se debió haber traducido de la siguiente forma: el rey les dijo: el mandamiento que les doy es firme, o mi decisión ya está tomada, en la Nueva Versión Internacional. También la Biblia de las Américas aclara esto de una manera más clara. Mi decisión ya está tomada. Entonces, esto nos revela, hermanos, en el versículo número 5, que en realidad Nabucodonosor no había olvidado su sueño. Él conocía perfectamente lo que había soñado y sabía todos los detalles de su sueño. La Biblia nos dice que el sueño se menciona esta palabra en singular. Por esa razón, los versículos anteriores dice que eran sueños en plural, pero aquí en el versículo 5 y 6 se habla de sueño en singular. Entonces, la razón de esto es que fue un solo sueño que Nabucodonosor soñó varias ocasiones, repetidas oraciones. Era un sueño recurrente, era un sueño constante. Todas las noches soñaba lo mismo. Entonces, Nabucodonosor en realidad, en el arameo original, no se le olvidó ningún sueño. No es que se le fue el sueño. Más bien les está diciendo a los brujos: ¿saben una cosa? Si ustedes no me dicen mi sueño y me dan la interpretación, yo ya he tomado mi decisión. La decisión está determinada. Los voy a mandar matar si ustedes no me muestran el sueño ni la interpretación. Impresionante. Entonces, ¿qué estaba haciendo Nabucodonosor? Si en realidad él conocía lo que había soñado, muy sencillo. Estaba probando a los brujos, a los caldeos, a los magos, a los encantadores. ¿Por qué razón los estaba probando? Es una pregunta interesante. Debemos recordar que Nabucodonosor era un hombre joven y los sabios eran ya de edad avanzada, ya que habían servido en el reino del padre de Nabucodonosor, el rey Nabopolassar, por muchos años. El joven Nabucodonosor posiblemente hubiera querido eliminarlos de su reino por desconfiar en sus artes mágicas. Tal vez este joven Nabucodonosor, cuando era un niño, un adolescente, veía cómo estos brujos y encantadores venían con su padre y lo engañaban
y no interpretaban las cosas adecuadas y cometían errores, eran unos brujos y magos corruptos hasta los tuétanos, siervos de Satanás. De manera que Nabucodonosor no quiso platicarle su sueño y quiso descubrir si verdaderamente estos brujos y hechiceros tenían un verdadero poder sobrenatural para interpretar los sueños. La amenaza de Nabucodonosor sobre estos brujos fue desmembrarlos, cortarlos en pedazos y mandarlos por todo el reino sus cadáveres. Y esta era una amenaza cruel. Esto nos revela el corazón soberbio, prepotente, cruel, que imperaba en Nabucodonosor, así como en todos los reyes de aquellas épocas. De hecho, el historiador S.R. Driver, en su comentario al libro de Daniel, dice que la violencia y la prepotencia con la que se da esta amenaza de castigo está de acuerdo con lo que se debería esperar de las manos de un déspota oriental. Los asirios y los persas especialmente fueron notorios por su barbarismo y por sus castigos. Así que si estos brujos le decían a Nabucodonosor lo que había soñado y su interpretación, no habría ningún problema. Nabucodonosor los llenaría de dones, de favores y de gran honra. Les daría regalos, les daría casas, les daría dinero, vestiduras reales. Pero, ¿qué fue lo que pasó? No pudieron interpretar el sueño y como ellos se dieron cuenta que Nabucodonosor sabía lo que había soñado, que en realidad no lo había olvidado, no podían ellos inventar un sueño, armar una mentira para traerla delante del reino, porque Nabucodonosor inmediatamente los hubiera descubierto. Vamos a ver en cuarto lugar la demanda de la interpretación del sueño repetida. Daniel 2, versículos 7 al 9. Aquí aparecen otra vez los magos, los adivinos, encantadores, brujos, y le responden por segunda vez a Nabucodonosor, y aquí ya están mucho más nerviosos. Y le dicen: diga el rey el sueño a sus siervos y le mostraremos la interpretación. Por favor, dinos qué soñaste. Versículo 8. El rey respondió y dijo: yo conozco ciertamente que vosotros ponéis dilaciones. Quieren ganar tiempo porque ven que el asunto se me ha ido. Si no me mostráis el sueño, una sola sentencia hay para vosotros. Ciertamente preparáis respuesta mentirosa y perversa que decir delante de mí, entre tanto que pasa el tiempo. Decidme pues el sueño para que yo sepa que me podéis dar su interpretación. Aquí una vez más en el versículo 8 pareciera que a Nabucodonosor se le ha olvidado el sueño porque les dice: ustedes han visto que el asunto se me ha ido, pero justamente esta expresión en el arameo original es la misma que ya acabamos de explicar en el versículo 5. El rey les contestó: mi decisión ya está tomada. Esto ustedes bien lo saben y por eso quieren ganar tiempo. Es una mejor traducción, la de la Nueva Versión Internacional. Así que una vez más confirmamos que a Nabucodonosor no se le había ido el sueño, no se le había olvidado lo que él había soñado, y vemos cada vez más nerviosos a estos brujos mentirosos. Nabucodonosor, a través de sus palabras amenazadoras, demostró ser un hombre implacable, prepotente, soberbio, amenazador. Si ellos no cumplían, tendrían que sufrir la muerte y ser desmembrados sin misericordia alguna. Estos versículos, amados hermanos, demuestran la imposibilidad para el ser humano para dar una interpretación verdadera a los sueños que provienen de Dios. Imposible. Nadie puede discernir los sueños que provienen de Dios más que un profeta de Dios, como fue en el caso de Daniel. Más adelante vamos a estudiar la próxima clase en el versículo 18, que Daniel pidió tiempo al rey para interpretar el sueño, confió en Dios, oró al Señor, se humilló delante de Dios, y entonces el Señor le reveló la interpretación sobrenatural del sueño de Nabucodonosor. Vamos a ver qué pasó. En quinto lugar, la súplica final de los caldeos. Aquí ya están completamente angustiados, desesperados, ya están sintiendo cómo la espada va cortándoles las piernas, los brazos y la cabeza. Y vean lo que dicen estos caldeos en el versículo 10 al 13 del capítulo 2.
Los caldeos respondieron delante del rey y dijeron: Rey, no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto al rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo, porque el asunto que el rey demanda es difícil. No hay quien lo pueda declarar al rey salvo los dioses, cuya morada no es con la carne. Por esto el rey, con ira y con gran enojo, mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia, y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte, y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. Aquí los brujos, encantadores, adivinos de Babilonia echan su última carta y le dicen: ¿sabes una cosa, Nabucodonosor? Ningún rey ha pedido esto que tú pides. Esto es injusto, es lo que están diciendo ellos. Esto es completamente injusto para nosotros. No puede ser que nos pidas esto. Ningún hombre sobre la tierra puede declarar esto que nos estás pidiendo. Adivinar tu sueño y además interpretarlo. Nabucodonosor, por favor, no seas necio. Es lo que le están diciendo. Por eso Nabucodonosor ardió en ira, una ira impresionante, terrible, y firmó el edicto para matarlos. Hubo un teólogo llamado Teodoro de Cyrrhus. Nació en el 393 y murió en el 458, no se sabe bien la fecha de su muerte, tal vez en 466 después de Cristo. Fue un teólogo de la escuela de Antioquía, tenía la escuela de la interpretación literal bíblica gramática de la Biblia, la cual practicamos hasta el día de hoy, y fue un gran comentarista bíblico. Y en su comentario a este pasaje del libro de Daniel, el teólogo Teodoro de Cyrrhus dice lo siguiente, escuchen: los caldeos respondieron de esta forma a Nabucodonosor: debido a que es imposible conocer lo que el rey ha pensado, debes demandar de nosotros solamente lo que sea humanamente posible, pero no lo que sobrepasa nuestra naturaleza. Tú que gobiernas, que eres el más grande, rey sobre todos los reinos, debes actuar con justicia en el gobierno del reino y pedirnos solo lo que no sea posible. Lo que nos pides no es justo, tal conocimiento no pertenece a los seres humanos. Le dicen en el texto bíblico: solamente los dioses, en el arameo el Ao, solamente los dioses, solamente Marduk, solamente la diosa Ishtar, solamente tal vez el fundador de Babilonia pueda interpretar estos sueños. Con esta declaración, los caldeos, pongan atención, los caldeos se estaban exhibiendo a sí mismos como mentirosos. Aún en los conjuros y las profecías que habían dado delante del rey Nabopolassar, ellos habían mentido, eran unos defraudadores, eran unos mentirosos. Igual que los magos, adivinos, encantadores y astrólogos el día de hoy también son unos mentirosos, porque no son sueños ni profecías de Dios. Ellos son hijos de su padre, el diablo, y las obras de su padre quieren hacer. Vamos a ver el siguiente punto en el versículo 14 al 16. Vamos a analizar aquí la petición de Daniel para buscar la interpretación del sueño. Vean Daniel 2, versículo 14 al 16. Dice: entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Habló y dijo a Arioc, capitán del rey: ¿cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Arioc hizo saber a Daniel lo que había, y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría la interpretación al rey. Quiero explicarles el nombre, el significado del nombre de este capitán de la guardia del rey, Arioc. Arioque en arameo significa semejante a un león o alguien semejante al león. Este nombre en la Biblia se refiere a dos personajes. Uno es Arioc, el rey de Elazar, un rey que aparece en Génesis 14:1, pero la segunda vez que aparece este Arioc es justamente aquí en Daniel capítulo 2. Era el capitán de la guardia real en la corte de Babilonia. Era el capitán más cercano posiblemente a Nabucodonosor y quien estaba encargado de ejecutar
a los magos, a los sabios y a los astrólogos. Sin embargo, el texto bíblico, como lo estamos viendo ahí en esa hermosa ilustración artística, dice que Daniel se acercó prudentemente y sabiamente con Arioc. Imaginen a Arioc, tenía el rostro como de un león, era un malvado, era un asesino, era un hombre brusco, violento, terrible. Pero Daniel, con la gracia que Dios le había dado, se acerca a este hombre perverso de forma sabia y prudente. Esto significa en el idioma original que Daniel supo hablar con discreción, con discernimiento y con una paz maravillosa que solamente Dios le habría podido dar. Es impresionante el hecho de que Arioc haya tomado tiempo para hablar con un reo de muerte acerca del edicto que ya estaba firmado por el rey Nabucodonosor. La respuesta de Daniel es digna de admiración, con una calma extraordinaria, con una paz para abordar los problemas. Tremendo, impresionante paz tenía Daniel. Y esto es algo que debemos aprender de Daniel. En medio de las circunstancias más difíciles, más adversas de la vida, amados hermanos, debemos guardar la paz. Porque la Biblia dice, tú guardarás, Señor, en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Si tú te encuentras en una circunstancia muy grave, muy difícil, por favor, ten paz, sé prudente, aprende que Dios tiene el control de tu circunstancia. Y además comprobamos aquí en este pasaje la inquebrantable fe de Daniel, porque ofreció la interpretación del sueño al rey Nabucodonosor antes de que Dios le hubiera revelado el sueño a él. O sea, Daniel se acerca al rey Nabucodonosor y le dice que le diese tiempo. Rey Nabucodonosor, dame tiempo y yo te mostraré la interpretación de tu sueño. Te diré que soñaste con lujo de detalles y te mostraré cuál es su interpretación hacia el futuro. Solamente dame un poco de tiempo. Cuando Daniel entró ante el rey Nabucodonosor, que seguramente todavía estaba lleno de ira, de enojo, era un hombre muy complicado, Nabucodonosor, más adelante vamos a estudiar cómo enloqueció incluso. Daniel, con toda la paz y calma del mundo y con la gracia de Dios, sin haber recibido la interpretación del sueño, le ofreció a Nabucodonosor que el sueño se pudiera interpretar, pero que necesitaba solamente un poquito de tiempo. Por medio de esta petición se interrumpió la orden de ejecución sobre los magos, astrólogos y brujos, así que seguramente habrán estado agradecidos con Daniel porque no los cortaron en pedacitos. Pero aquí el punto principal es imitar la fe de Daniel. Vean cómo Daniel era un hombre de fe. Sin haber recibido aún la interpretación, él cree en el Señor, confía en el Señor, sabe que el Señor le va a dar la interpretación tarde o temprano y que lo va a salvar a él y a sus compañeros porque hay un plan divino en el hecho de que él se encontrara en Babilonia junto con sus compañeros. Esto nos lleva a recordar la definición de lo que es la fe en Hebreos capítulo 11, verso 1. ¿Recuerdan? Hebreos 11:1. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Daniel estaba esperando que Dios lo respaldara, que Dios lo salvara, lo librara de la muerte, y así fue lo que ocurrió en los siguientes versículos, como lo vamos a ver en la clase siguiente. Él tenía una convicción de que Dios estaba con él y sus compañeros. La Nueva Versión Internacional traduce Hebreos 11:1 de la siguiente manera: ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Y la Nueva Traducción Viviente dice, la fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. Amados hermanos, creo que la lección en esta clase es la siguiente. Debemos imitar la confianza y la fe que tenía Daniel en Dios, su prudencia, su calma en medio de la situación difícil, en medio de la amenaza de muerte, la paz que guardó en su corazón,
la seguridad que tenía en que Dios lo respaldaría en todo lo que emprendiera y la total dependencia de Dios. Daniel era un siervo del Dios Altísimo. ¿Tenemos nosotros esa calma? ¿Tenemos esa paciencia? ¿Tenemos esa confianza en el Señor que Él cumplirá cada una de sus promesas en nuestra vida? Que así sea. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por esta lección tan preciosa, tan maravillosa que nos das en el capítulo 2 del libro de Daniel. Oramos, Señor, por todos aquellos que se encuentran atados y esclavizados en santería, en hechicería, en ocultismo, en magia blanca, en magia negra, en adivinación, en necromancia. Señor, líbralos. Que tu Espíritu Santo les revele tu voluntad, Señor. Y que puedan venir de rodillas a la cruz del Calvario arrepentidos por su pecado, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos has librado a quienes hemos ya nacido de nuevo, Señor. Tú has sido maravilloso con nosotros, Señor, y nos has dado de tu amor y de tu gracia para salvación. Te amamos, te damos la gloria y te pedimos, Señor, que derrames en nosotros esa paciencia, esa confianza, esa esperanza y esa fe que le diste a tu hijo Daniel en los tiempos del antiguo pacto. Te damos la gloria y la honra en Cristo Jesús. Amén. Que así sea en tu vida, amado hermano, amada hermana. Nos vemos la próxima clase, no te lo pierdas porque vamos a estar estudiando el principio de la interpretación del sueño de Nabucodonosor y cómo Dios le reveló todas estas cosas al profeta Daniel. Que Dios te bendiga. Gracias por seguir este estudio. Vida Nueva para el Mundo se sostiene y propaga el mensaje de salvación